intentar ofrecer contenidos de formatos distintos para motivarlos, tenemos que fomentar la colaboración si es posible, tenemos que hacer que ellos sean los que hagan y tenemos que mantener esta evaluación, retroalimentación y feedback constante con los alumnos. Entonces, el desafío que tenemos dentro de los contenidos de ciencias plantea un poquito trabajar también de esta forma y teniendo en cuenta todos estos principios, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ir a Aula Planeta, si os parece, después recuperaremos la propuesta, pero voy a entrar ya directamente a Aula Planeta, ¿de acuerdo? A ver si, perdonad que tengo aquí, aquí lo tengo preparado, vale, voy a quitar esto, aquí, vale. Entonces, como sabéis, tenemos contenidos de quinto de primaria, cuarto de la ESO y en todos los cursos tenemos las materias correspondientes, tanto a ciencias de la naturaleza como a ciencias sociales, toda la parte de biología, geología, física y química, historia, geografía, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, voy a enseñaros una muestra de ciencias sociales y ciencias naturales de uno de estos desafíos para que veáis los tipos de recursos que podemos encontrar, ¿de acuerdo? Aunque siempre, ¿vale? Todos los temas, tanto de ciencias naturales como ciencias sociales, todos los temas empiezan con un desafío, ¿de acuerdo? Entonces voy a entrar primero a sexto de primaria, ¿vale? El planteamiento siempre es el mismo, voy borrando cosas, ¿vale? Ay, perdonad. Vale, habéis empezado a grabar, gracias, compañeras. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿vale? El tema de la función de relación en el ser humano. Voy a entrar a este. Sabéis, que tenemos el cuaderno de profesor, el cuaderno de aprendizaje, todos aquellos recursos que a vosotros van a servir para desarrollar la clase, tanto para presentar el contenido como para dinamizar propuestas didácticas, actividades o toda la parte de ejercitación, la encontráis en el cuaderno de profesor. El cuaderno de aprendizaje es el elemento, la herramienta de trabajo autónomo del alumno, donde puede estudiar, donde puede investigar, etcétera, ¿vale? Entonces, como sabéis, ya habéis visto, ya hemos hablado en todos estos webinars, todos los tipos de recursos que encontráis dentro de Aula Planeta. Tenéis estos que son más bien de aproximación teórica, ¿vale? Con la propuesta didáctica de cómo trabajar este contenido y cómo introducir este contenido específico, toda la parte de recursos de ejercitación, los abiertos, los autocorregibles, ¿vale? En todos los temas tenéis esta secuencia de recursos que os permiten dar el tema. Entonces, en Aula Planeta lo que hemos hecho en ciencias sociales y naturales es plantear otra forma de trabajar cada uno de estos temas. Un profesor puede entrar al tema, ver todos los recursos que tiene y seguir la secuencia, empezando por el recurso número 2, siguiendo con el 3 y así, o haciendo las pequeñas modificaciones que quiera, siguiendo un poco una metodología disciplinar pero activa, ¿vale? Sin que sea pues, una exposición unidireccional del profesor, etcétera. Pero también tiene otra opción que es dar un paso más allá, trabajar toda la unidad a través de un pequeño proyecto, ¿vale? No sé si en el cole trabajáis por proyectos, pero el planteamiento y la propuesta que hacemos, como os digo, tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales, es trabajar cada uno de los temas por un proyecto. Como sabéis, los proyectos pueden ser o bien de toda una materia completa con bastantes contenidos interrelacionados, puede ser interdisciplinar, que implique que trabajen varias disciplinas, pueden ser proyectos largos, proyectos cortos, ¿vale? Pero aquí lo que se plantea, como os digo, es una pequeña propuesta de trabajo por proyectos de la unidad. ¿Por qué es una propuesta de trabajo por proyectos? Porque sigue un poco lo que son las líneas o las fases, digamos, del trabajo por proyectos. Empieza siempre con una pregunta, con un reto, con una situación detonadora, ¿vale? Que va a ser la que va a guiar el trabajo de los alumnos, ¿vale? A partir de esta pregunta, nuestros alumnos se van a plantear más preguntas, van a acotar un tema que trabajar y sobre todo van a tener que hacer un producto final, ¿vale? Como sabéis, el proyecto es eso, es un conjunto de actividades que parten de esa pregunta y que el objetivo de estas actividades es desarrollar ese producto final que tenemos que realizar y que nos dará respuesta, a su vez, a la pregunta inicial, ¿de acuerdo? Entonces, este recurso lo que pretende es esto. Entonces, claro, como esto implica trabajar toda la unidad con solo este recurso, os vamos a explicar bien todos los materiales que encontraréis aquí, aparte de cómo va a ser este proceso de trabajo de los alumnos, qué materiales vais a encontrar y algunas ideas de cómo adaptarlo también a esta situación, porque pensad que estos recursos están pensados para trabajarlos en clase,
¿vale? Es decir, que los alumnos estén en clase, trabajen seguramente de forma colaborativa. Entonces, vamos a ver qué pequeñas adaptaciones podemos hacer en este caso. Pero creemos que es una forma de seguir trabajando con los alumnos ahora que están en casa. Tenemos la suerte que en estas dos materias, tanto en ciencias sociales y ciencias naturales, los temas se pueden trabajar de forma más fácil a través de proyectos o metodologías más activas, utilizar más vídeos. Entonces, vamos a aprovecharnos de eso, ¿de acuerdo? Entonces, no me alargo más. Entonces, como sabéis, aquí siempre en este tipo de recursos encontráis el objetivo. Aquí os explica pues, que vamos a trabajar el aprendizaje de los alumnos de la función de relación en el ser humano, que es el bloque 2 de contenidos. Uy, perdonad. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues te recomendamos comenzar por el documento del desafío, la guía del profesor, ¿de acuerdo? Lo primero que debemos hacer aquí es descargar la guía del profesor, que la tenéis aquí. En este documento se explica paso a paso todas las fases de este proyecto, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí. Como os digo, como es una manera completamente distinta de trabajar la unidad, pues es importante tener la guía, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la presentación, toda la ruta didáctica, ¿vale? Que estos son todas las fases de este desafío por las que tendremos que pasar con nuestros alumnos, toda la parte de referencias bibliográficas y anexos que son recursos para vosotros. Entonces, voy a la presentación, voy a ampliarlo un poquito más, a ver si lo veis bien. Aquí, ¿vale? Aquí lo que tenemos es la pequeña explicación de cada una de las fases, ¿de acuerdo? Entonces, siempre, como os decía, después entraré al interactivo para que veáis que es el recurso que vamos a compartir con nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que encontramos es, en el punto de partida, ¿vale? En el comienzo de la aventura, es el momento de empezar. Entonces, siempre empezamos con un vídeo, con un texto, con una imagen, con una página web en el que hay pues una especie de juego. En función también de la unidad en la que estemos, encontraremos un elemento motivador, generalmente son vídeos, ¿de acuerdo? Algunos, aunque estemos en la parte del contenido en español, encontramos vídeos en inglés subtitulado también para integrar un poco el inglés o los coles que hagáis también en bilingüe, pues que también sepáis que lo tenéis. Empiece siempre con un vídeo y con una pregunta, ¿vale? El vídeo siempre lleva a esa pregunta que lo que hará es que los alumnos pasen a reflexionar. Entonces, siempre esto de en tus manos es donde planteamos el reto de que sean ellos los que empiecen a hacerse preguntas para resolver esa pregunta inicial. Es muy importante en este punto y en la explicación de cada una de estas fases en el contenido del profesor se os explica, es el momento en este punto de en tus manos de relacionar muy bien o que los alumnos o intentar que los alumnos hagan el ejercicio de relacionar muy bien ya me saltará, perdonad, la pregunta inicial, el vídeo que han visto con su realidad más próxima y con el contenido que van a trabajar en la unidad. Entonces, aquí sí que os recomendamos que si es posible, si estáis haciendo alguna sesión presencial con los alumnos a través de videoconferencia, pues que podáis hacer estos primeros 2, 3 puntos, ahora comento el de tira del hilo, que los podáis hacer a través de videoconferencia para presentar el reto, comentarlo. Si no, también podemos hacerlo enviándoles el recurso, el vídeo, planteando la pregunta y generando un pequeño chat, una línea de correos o como queráis, ¿de acuerdo? Sino simplemente compartiendo el vídeo, planteándoles unas preguntas y que sean ellos los que tengan que contestar, ¿de acuerdo? O generar ellos más preguntas. De acuerdo. ¿Tenéis alguna pregunta? De momento no, gracias. Perfecto. Entonces, en tira del hilo es el momento, como os decía, de que tenemos que guiar, porque en muchos casos lo que tenemos, el objetivo es que los alumnos pues, se pregunten cosas, pero muchas veces pues, les cuesta a lo mejor focalizar para llegar al tema que nos interesa a nosotros. Entonces, en tira del hilo lo que encontramos son unas cuantas preguntas o una guía de cómo los alumnos tienen que preguntarse. Después en Escoge tu camino, ahora entraremos al recurso, lo que veremos es el tema que tienen que elegir los alumnos para trabajar y cómo tienen que trabajar y a través de qué recursos tienen que trabajar. Lo que es muy importante en este recurso es que les guiamos, y sobre todo en este momento creemos que es muy importante, guiarles muy bien en la investigación, en qué recursos tienen que buscar la información
para encontrar y para poder desarrollar el trabajo que tienen que hacer, que no se nos vayan a Google y se nos pierdan, sino focalizar mucho la atención de nuestros alumnos y que vayan concretamente al contenido que nosotros queremos. Entonces aquí ahora lo veremos. En Dale Forma es donde se plantea cuál es el producto final que tienen que hacer y les proporcionamos unas guías para hacerlo y herramientas para poder hacerlo. Vosotros también en este entorno, en esta guía, también tenéis más propuestas para vosotros. En el Ve Más Allá, aquí es toda la parte de ejercitación, ¿de acuerdo? Los alumnos, mientras están trabajando toda esa parte más de desarrollo de un trabajo concreto, de un producto final, lo que tienen que hacer es seguir ejercitándose y seguir haciendo actividades. Entonces, aquí tenemos toda la selección de actividades que os van a servir para que los alumnos pues sigan esta parte más de práctica y ejercitación. Tenemos una parte final del reto, que es donde vamos a dar respuesta a esa pregunta inicial, ¿de acuerdo? En la que esta también se plantearía si puede ser una sesión conjunta de cierre de la actividad o no, o simplemente les podríamos mandar que, como veréis, tenemos fichas para mandar a los alumnos. Y por último, la evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, este es el recorrido así muy rápido que seguirán nuestros alumnos, pero entonces, como veis en esta guía, si bajo un poquito más, lo voy a hacer ahora un poquito más pequeñito, si voy bajando, lo que encontráis es de cada uno de los pasos, el vídeo también aquí lo tenéis vosotros enlazado, tenéis otros recursos también que podéis utilizar, qué preguntas podéis hacer para generar aún más el interés de los alumnos. Se os recomienda también, que ahora lo veremos, qué tipo de evaluación tenéis que plantear en cada uno de los puntos, ¿de acuerdo? Ahora ya nos han llegado de algunos coles que ya desde las diferentes consejerías, de las diferentes direcciones, pues ya se está planteando, que es lo que os decía al principio, que ya tenéis que empezar a seguir trabajando con el contenido que teníais pendiente y que tenéis que seguir evaluando, que la evaluación es algo que nos da ahora mismo, yo creo que es una de las patas que está como más en el aire y que genera un poquito más de inseguridad. Pues aquí tenéis algunas plantillas y algunas guías y en esta guía os va diciendo en qué punto creemos que es importante compartir con los alumnos la evaluación, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis todas las fases. En Tira del Hilo es donde podéis encontrar esas preguntas que encontrábamos en las propuestas que os hemos enviado. Es desde donde hemos sacado estas preguntas que vosotros también podéis utilizar para hacerlos a los alumnos. En teoría, estas preguntas son las que el alumno, al final de trabajar este tema, cuando terminéis de trabajar el tema, el alumno debería ser capaz de responder todas estas preguntas. Podemos guardarlas para el final, ¿vale? Para generar una pequeña prueba, un pequeño examen o un pequeño ejercicio para comprobar si nuestros alumnos realmente han aprendido lo que tenían que aprender, o como os proponemos en nuestra propuesta didáctica, podéis utilizarlas al principio. Si veis que este desafío, pues a lo mejor se os va un poco de las manos, que es demasiado, que a lo mejor no tenéis ni los recursos ni el tiempo para hacer estas videoconferencias con los alumnos, pues a lo mejor podéis reducir un poco el desafío y plantearlo tal y como os lo proponemos en la propuesta. ¿De acuerdo? Entonces, como veis aquí, tenéis todo. También tenéis enlazados los diferentes recursos de profundización, de ejercitación, ¿de acuerdo? Lo tenéis todo aquí. Aquí en Dale Forma tenéis muchas herramientas que podéis utilizar vosotros y podéis proponer a los alumnos para que generen la presentación que en este caso tienen que trabajar, ¿de acuerdo? Aquí tenéis todos los recursos. Y aquí tenéis el Ponte a Prueba, que es esa actividad que se propone al profesor para trabajar con los alumnos para dar respuesta a la pregunta inicial. Entonces, a partir de unas imágenes, se plantea que cada alumno comente un poco en función de lo que ha aprendido en la actividad. ¿De acuerdo? Como veis aquí, la imagen, transmisión de la información, etcétera. ¿Vale? Y aquí tenemos las evaluaciones. ¿Vale? Todo esto que veis aquí enlazado, bien explicado, etcétera, ¿dónde lo tenemos ubicado? Si os fijáis, en la parte, aún no he entrado ni al documento, aquí, al media, perdonad. Entonces aquí lo que tenemos es qué voy a hacer, que primero ya hemos entrado a la guía del profesor, ¿vale? Aquí también os recomienda entrar al mapa del desafío. Si queréis, cuando vayáis a empezar un tema antes, a lo mejor de entrar al desafío, a la guía del desafío, podéis entrar al mapa. El mapa es un documento que lo que pretende es, de forma muy resumida, explicaros qué se va a hacer
y qué se plantea concretamente en este desafío, ¿vale? Por eso es el mapa, donde os sitúa un poquito. Y yo recomiendo que cuando entréis, empezáis un tema, miréis el mapa, ver si os encaja la propuesta, si no, pasamos a otra cosa. No hace falta que entréis a lo mejor a la guía del profesor si no estáis convencidos de desarrollarlo, ¿vale? Y entonces, ¿cómo lo planifico? Claro, esto, como os decía, es una propuesta que está planteada para trabajar en clase, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros habíamos, desde el Departamento de Contenidos, lo que han planteado es una temporalización de unas 11-12 sesiones por unidad, ¿de acuerdo? Que son completamente modificables. Lo que sí, entonces aquí, claro, ahora eso sí que va a sufrir una modificación total, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que para que cuando pase todo esto y podamos volver a las clases, tenéis aquí una planificación, ¿vale? Por sesiones, por fases del desafío, la actividad o mini actividad dentro de cada una de las fases, el tiempo, en la forma de trabajo, que aquí también esto puede sufrir algunas modificaciones, ¿de acuerdo? Porque se plantea trabajo bien con gran grupo, individual, en pequeños grupos, ¿de acuerdo? Esto también lo tenéis que adaptar un poco a vuestras posibilidades. Y el recurso de evaluación en cada caso. Entonces lo tenéis aquí de todas las fases, ¿de acuerdo? Esto, como os digo, es un poco para que vosotros después, una vez entréis, podáis pues localizar bien todos los documentos. Pero entonces aquí tenemos el cómo evalúo. Entonces aquí, en todos los desafíos, vais a encontrar siempre una rutina KWL para empezar el tema, ¿vale? Son documentos descargables. Voy a descargarlo. Editable, que vosotros podéis personalizar, editar lo que queráis. Esto es una plantilla base que vosotros podéis compartir con vuestros alumnos. A ver si se abre, ¿vale? Es la que ya conocéis seguramente, que es la de qué sé, qué quiero saber, qué he aprendido y cómo lo aplico, ¿vale? Esto ahora mismo, como os decía, yo creo que es muy importante para que también el alumno pues se organice bien el trabajo, sea consciente de lo que está aprendiendo, de lo que debe aprender y de lo que finalmente ha aprendido, ¿de acuerdo? Entonces eso nos permitirá también guiarles un poquito y no sé si hacéis tutorías con los alumnos, pero en esas tutorías podríais repasar también esta autoevaluación de esta rutina de pensamiento, ¿de acuerdo? Después, tenéis dianas de aprendizaje, ¿de acuerdo? Estas dianas de aprendizaje, a ver si se me abre correctamente, es un Excel, ¿vale? En la que se establecen ya unos indicadores que o bien vosotros o bien el propio alumno tendrá que valorar, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, aquí tenemos de cada uno de los puntos del trabajo y del proceso, ¿de acuerdo? Porque aquí sí que veréis que en Aula Planeta tenemos diferentes enfoques de evaluación. Tenemos evaluaciones más centradas en lo que es el contenido, ¿vale? Y tenemos evaluaciones que están más centradas en la evaluación del proceso y no solo en heteroevaluación, sino como veis, autoevaluación, coevaluación, etcétera, ¿vale? Entonces, este es uno de los recursos de que se puede utilizar en los dos sentidos, o bien heteroevaluación o bien autoevaluación. Entonces, aquí tenemos las diferentes categorías, pues la asunción del reto, los conocimientos, las habilidades, ¿vale? Y de cada uno de estos tenemos aquí un indicador, pues entiendo el desafío y sé qué es lo que tengo que hacer. Pues aquí el alumno o el profesor lo puede valorar del 1 al 4, ¿vale? En todo, trabajo en equipo, las actitudes, ante las preguntas, problemas, situaciones, valoro las posibilidades de respuesta, reflexiono, analizo, ¿vale? De cada uno de los puntos. Trabajo en equipo y dominio de las TIC, ¿vale? Como veis aquí, en cada una de las actividades de los desafíos o de los temas podríamos plantear que el alumno se autoevaluara, ir guardando estas evaluaciones y después ir viendo cómo ha ido mejorando, ¿de acuerdo? Entonces aquí esto ya lo tenéis programado porque si os fijáis aquí se nos genera esta diana de aprendizaje con los diferentes criterios, ¿sí? Se han hecho con la valoración de los indicadores, se ha hecho la diana. Si, por ejemplo, yo aquí en conocimientos que he valorado muy bajito, pues le sumo, pues aquí le voy a poner 4, 3, 2, 4, ¿vale? Veremos automáticamente que esto ya ha subido un poco. Si yo le digo, pues mira, no, voy a poner 4, 4, vemos automáticamente que ya lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, como veis, nosotros os proponemos estos criterios y estos indicadores, pero esto lo podéis modificar sin problema y os lo podéis adaptar
a vuestras necesidades. ¿De acuerdo? Nosotros hemos puesto esos indicadores porque son los que el alumno pues tiene que desarrollar a lo largo del desafío. ¿De acuerdo? No lo voy a guardar. Vale. Después tenéis una rúbrica de la actividad. ¿Vale? Aquí en esta rúbrica encontráis, si no me equivoco, dos pestañas distintas. A ver que se abra. Exacto, encontráis dos pestañas distintas, ¿vale? Una que es una plantilla vacía en la que vosotros, una vez hayáis hecho esa selección, priorización de contenidos, que ahora seguramente no podréis dar todos los contenidos de todas las unidades o no vais a dar todas las unidades, una vez hayáis hecho la selección de qué contenidos vais a trabajar, qué criterios y qué estándares, podáis aquí ponerlos, trasladarlos y valorar igualmente con estos cuatro niveles, pues cada uno de estos estándares. ¿De acuerdo? O vosotros o vuestros alumnos. Pero aquí entonces tenéis la versión de la rúbrica con las competencias, ¿de acuerdo? Entonces cada una de las competencias, si os fijáis, tenemos el mismo formato en diana, ¿de acuerdo? Entonces podemos valorar las evaluaciones de nuestros alumnos, ¿vale? El saber, pero que no sé si lo veis bien, perdonad que esto está muy pequeñito, perdonad, a ver. Así, exacto, mirad, de cada una de las competencias, ¿vale? Pues aquí tenéis las tres patas de la competencia y entonces, a medida que vamos poniendo los diferentes niveles, se va generando la diana de aprendizaje, ¿de acuerdo? Esto es un tipo de evaluación que también puede ser muy visual y, como os digo, si tenéis evaluaciones con los alumnos. No sé si tenéis posibilidad o se está planteando en el centro hacer tutorías con los padres, con las familias, que yo creo que ahora las familias también eso lo necesitan, pues que sepáis que bueno, podéis tener estos recursos que os podéis utilizar para valorar a los alumnos y después reflejarlo de forma sencilla y muy visual. Después tenéis otros documentos, ¿vale? Que pretenden ser de apoyo, tanto algunas guías o, por ejemplo, las preguntas estrellas es una rutina de pensamiento que lo que propone es, el objetivo que tiene es que los alumnos elijan un tema, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de esta rutina de estrella, pregunta estrella, pues llegan a elegir el tema de la unidad. Después encontráis trabajar con fuentes de información. Esto es una guía, ¿vale? Que guía a los alumnos de cómo tienen que hacer la investigación. Después, una autoevaluación de la investigación para que el alumno no solo coja una información y la pegue y ya está, sino que tenga que contrastar, tenga que investigar en diferentes fuentes, etcétera. Y por último, como en este trabajo, en este desafío se plantea un trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Pues una coevaluación del trabajo en equipo. Como os digo, todos son documentos editables que vosotros podéis descargar y podéis compartir con vuestros alumnos, ¿de acuerdo? Y entonces, antes de entrar a lo que es propiamente el recurso, vamos a la ficha del alumno. A la ficha del alumno, ¿qué encontramos? Pues encontramos la misma guía que teníamos del profesor, pero en versión de alumno. Aquí el alumno lo que encuentra, ahora veremos dónde lo ve el alumno lo que encuentra es exactamente las mismas explicaciones por las diferentes fases, pero adaptadas a lo que él tiene que hacer. Aquí también tiene acceso al vídeo, tiene la autoevaluación en el momento que le pedimos la autoevaluación, tiene las preguntas. En tira del hilo tiene un poco la guía de qué es lo que tiene que hacer, pues identificar el tema, distinguir los principales aspectos. Aquí tiene la rutina de preguntas estrella. Después en Escoge tu camino tiene las diferentes propuestas de temas que el profesor le habrá propuesto. Tiene paso a paso lo que tiene que hacer en su trabajo, pues definir muy bien los objetivos, organizar y planificar, buscar y seleccionar, etcétera. Aquí tiene el material de trabajar con las fuentes, ¿vale? Tiene estructurado todo el procedimiento que tiene que seguir para desarrollar esta investigación y este trabajo. Y en Dale Forma, lo mismo. En este momento es donde se le pauta qué es lo que tiene que hacer para desarrollar ese producto final. ¿De acuerdo? Aquí lo tiene todo organizado. Si vuelvo, ¿dónde ve el alumno esto?
Pues el alumno lo tiene en su cuaderno de aprendizaje. Veréis que siempre, 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 el alumno todos los temas los empieza con una introducción. Esta introducción es la introducción al desafío, ¿de acuerdo? Entonces aquí el alumno accede al desafío, tiene también el interactivo y tiene aquí su ficha, ¿de acuerdo? Así es como lo ve el alumno. Otra forma de que el alumno tenga este recurso, como sabéis, es asignándolo como tarea, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo desde aquí o podemos hacerlo desde el cuaderno del profesor, ¿vale? Recordad que tenemos que asignar tarea, enviar el recurso, aceptarlo, desafío y lo vamos a asignar al alumno de primero de la ESO, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo tenemos. ¿Vale? El alumno ya ha recibido la tarea. Entonces, por último voy a entrar al desafío. Voy a entrar a lo que es el media. Aquí lo que encontramos, voy a ver si se ve un poquito más grande. No, no se mueve. Vamos a ver, estamos en el tema de las relaciones. Entonces aquí el vídeo que se plantea, no lo voy a poner porque tampoco sé si se va a escuchar. Aquí lo que se plantea son, como veis, es un formato de vídeo pues tipo youtubers, que esto les gusta mucho a los alumnos. Estos vídeos son vídeos cercanos a los alumnos, no son vídeos teóricos para nada, sino que son vídeos, como os decía, tienen que ser vídeos motivadores. Entonces, en este caso se plantea un vídeo en el que pues estos dos chicos hacen una prueba de los sentidos, de si esta chica identifica qué está comiendo cuando tiene los ojos y la nariz tapada. Entonces, se ve en varios momentos del vídeo que la chica, como no tiene todos los sentidos pues, en disposición o liberados, digamos, o no los puede utilizar, lo que le pasa es que cuando recibe un estímulo, el cerebro automáticamente le rechaza y quiere o vomitarlo, o quitarlo, o escupirlo. Entonces, a partir de esta reflexión, la pregunta que se plantea en este desafío es ¿por qué somos tan impulsivos? ¿De acuerdo? Entonces, con esto tenemos que guiar la investigación o las respuestas de nuestros alumnos, ¿vale? Con tira del hilo, donde tenemos más preguntas, ¿vale? Y donde vamos a plantear que el alumno acepte el reto. Entonces, en tira del hilo, como veis, como os decía antes, lo que queremos es que para que los alumnos puedan responder a la pregunta, a la gran pregunta de este reto, pues se planteen preguntas básicas, pero ya mucho más contextualizadas. Entonces, con estas guías, pues, ¿sobre qué nos tenemos que preguntar? Pues sobre las acciones que hacemos, las características del ser humano, las características de los sentidos, las diferentes funciones, los estímulos, la anatomía humana, ¿vale? Tenemos que guiar esas preguntas de nuestros alumnos para que lleguen a dar con la respuesta final. Después, en Escoge tu camino, como os decía, aquí los alumnos lo que tendrán que hacer, o nosotros podemos distribuirlo en este momento, lo que podemos hacer es distribuir que cada alumno haga un pequeño trabajo de todos estos temas, ¿de acuerdo? O bien por parejas, si tenemos algún entorno de trabajo online tipo Google, tipo Office, lo que sea, podemos plantear que también trabajen por parejas, ¿de acuerdo? O por pequeños grupos de 3, grupos de 4 como máximo. Pero lo que se trata es que cada alumno o cada grupo de alumnos trabaje un tema específico. Este tema lo que le va a permitir es trabajar todos los contenidos de la unidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí como veis se pauta el trabajo y a donde quiero llegar, que es el punto más importante de este desafío, aquí es donde los alumnos pueden buscar la información. Aquí encontramos toda la parte de recursos, la función de relación. Aquí lo que encontramos es el interactivo, que ya conocéis, y la ficha del alumno con el contenido estructurado y resumido, donde el alumno puede empezar a buscar la información que necesita para desarrollar el índice del trabajo que se plantea en este desafío. ¿De acuerdo? Todos estos son diferentes recursos. Después, el recurso mayor de Aula Planeta donde puede investigar en el cuaderno de aprendizaje, ¿vale? Como os decía, perdona, porque como estoy como profesor no me deja entrar. Aquí lo que tenemos es el acceso directo, el alumno podría entrar, el acceso directo al desafío, al cuaderno de aprendizaje de este tema, donde podrá encontrar todo el contenido estructurado y podrá coger el contenido o la información necesaria para desarrollarlo. Después,
Sabéis que tenemos enlaces a páginas externas, ¿vale? No solo nos tenemos que quedar con la información que tenemos en Aula Planeta, sino que Aula Planeta os ofrece, tanto a vosotros como a los alumnos, elementos o páginas externas, pero con información contrastada, son fuentes fiables y aquí, desde estos enlaces, los alumnos también pueden acceder, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, y también, por último, pues les proponemos que vayan a investigar a entornos externos, ¿de acuerdo? Después, ahora recuperaré y os comentaré muy rápidamente, porque lo hemos comentado en algunos webinars sí, en otros no, depende del tiempo que hemos tenido, el banco de contenidos, que puede ser una fuente muy importante para que los alumnos encuentren información tanto de ciencias sociales como de ciencias naturales. Ahora lo recuperaré, ¿de acuerdo? Por último, en el Dale Forma, como os decía, encontramos pues ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues en este caso es una exposición, ¿de acuerdo? En este caso, pues si cada alumno se prepara su trabajo con su índice y ya prepara esta exposición, podríamos llegar a hacer o bien hacer sesiones presenciales con las explicaciones y exposiciones de cada uno de los alumnos desde su casa o bien hacer que se graben un vídeo. ¿De acuerdo? Podemos hacer que se graben el vídeo con la exposición y que nos lo envíen o bien por correo o si tenemos algún entorno, como os decía, Office, Google, un entorno para compartir archivos, pues que os lo puedan compartir. ¿De acuerdo? En las propuestas que os hemos ido enviando, en todas las propuestas de todas las materias, tenéis diferentes herramientas que os pueden ayudar, como Flipgrid, que es una herramienta muy chula para que los alumnos se graben vídeos en un entorno cerrado, no es un entorno público, y os lo puedan enviar tanto a vosotros como al resto de alumnos de la clase, ¿de acuerdo? En las propuestas lo tenéis, ¿vale? Después, en B más allá, tenemos aquí toda la secuencia de recursos para investigar y para practicar, ¿vale? Aquí los alumnos lo pueden hacer de forma autónoma, pero si vosotros queréis hacer ese seguimiento de la tarea que va realizando los alumnos a nivel de ejercicios, sabéis que tenéis la opción de localizarlos dentro del tema y asignarlos como tarea, como ya hemos ido viendo estos días en el resto de webinars, ¿de acuerdo? El Ponte a Prueba es esta actividad que os decía, un poco de cierre del proyecto en el que damos respuesta a la pregunta inicial, perdonad, y por último, toda la parte de evaluación. Entonces aquí, como os decía antes, tenemos diferentes tipos de evaluación. La parte más de proceso de contenidos, pues aquí esta es la autoevaluación de contenidos. Aquí sabéis que lo que enlaza es a un cuestionario de 10 preguntas tipo test sobre todos los contenidos del tema. ¿Vale? Sabéis que todos estos ejercicios de evaluación los encontráis al final del tema. Aquí tenéis la autoevaluación y aquí tenéis el examen. Estos dos recursos los podéis modificar, ¿de acuerdo? Por si adaptáis el contenido, lo podéis modificar. El examen no lo tenemos enlazado en el desafío porque lo que se plantea es que sea el profesor que primero lo modifique, lo adapte y después lo asigne a los alumnos. Es como hemos comentado en alguno de los webinars, es un tipo de examen, un tipo de evaluación competencial, ¿de acuerdo? Es un examen que creo que tiene unas 20, en este caso no, en este caso 16 preguntas, en función del tema creo que tiene hasta unas 23 preguntas, que combina preguntas de diferente tipo, ¿vale? Pero siempre son preguntas reproductivas, no son preguntas reproductivas, son preguntas productivas, es decir, que el alumno no tiene que ir a buscar el contenido, sino que tiene que pues, poner en marcha conocimientos previos, lo que ha hecho, lo que ha aprendido, cosas que ha leído. Entonces, las preguntas son un poco más complejas. Y entonces, siempre combina preguntas, una primera parte de preguntas que van al contenido clave de la unidad. Después, otra parte de preguntas que están relacionadas en la interpretación, reconocimiento de alguna imagen, algún gráfico, lo que sea, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. Y después tenemos toda una parte de preguntas que se basan siempre en la comprensión lectora y aplicación de los conocimientos del tema a partir de un texto, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. ¿Sí? Y siempre al final hay una pregunta de organización de los contenidos de este tema, un poco de estructuración para que el alumno tenga claro cuál es la estructura. Sabéis también que en el tema disponéis del mapa conceptual precisamente para hacer esto, para que los alumnos pues tengan mucho más claro cuál es la estructura de los contenidos de este tema y les sirva un poco de mapa mental también para ellos, ¿vale? Entonces, esto es el desafío. Como os he comentado, voy a ir antes de pasar al banco de contenidos, antes de terminar,
voy a ir a, por ejemplo, a secundaria y voy a pasar a historia, ahí geografía. A ver, voy a ir a segundo de la ESO, geografía e historia, y aquí encontramos, pues, por ejemplo, la plena Edad Media, por ejemplo. Y aquí lo que encontramos es también el desafío y al final el examen y la evaluación, lo mismo. Y en este caso, el tema, para que veáis otro tipo de tipos de vídeos que se proponen, aquí lo que encontramos es pues el tráiler subtitulado de Los Pilares de la Tierra. No sé si conocéis tanto el libro, la novela como la serie de televisión, pero es el tráiler. Entonces, a partir de la reproducción del tráiler, pues la pregunta es, ¿fue la Edad Media un periodo de oscuridad? Entonces, a partir de aquí se plantean las preguntas, se proponen los temas y al final de la unidad pues daremos respuesta a esta pregunta inicial, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo encontráis en todos los temas, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? No, no, todo bien. Perfecto. Por el chat también todo bien, Cristina. Genial, pues entonces, como os digo, voy a pasar un segundo al banco de contenidos, que como sabéis es el entorno de indagación que tenemos en Aula Planeta, lo tenéis tanto vosotros como vuestros alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí creemos que hoy es importante destacarlo porque tenéis es una fuente de información muy importante en esta investigación que tienen que elaborar vuestros alumnos e incluso que vosotros podéis coger también muchos recursos para utilizarlos. Entonces, ¿qué encontráis aquí? Pues aquí encontramos sobre todo, ¿vale? No voy a entrar a todas las herramientas porque como veis son muchísimas, pero en primer lugar vosotros aquí os podéis poner aquí y buscar, y buscar Edad Media, ¿de acuerdo? Y tenéis toda la información sobre la Edad Media, qué es la Edad Media, tenéis aquí un montón de información, ¿de acuerdo? Que podéis utilizar y vuestros alumnos también, imágenes, cuadros, vídeos, lo que queráis. Siempre tenéis aquí relacionado en otras aplicaciones temas relacionados con la Edad Media. Y si vuelvo para arriba, perdonad, aquí encontráis también todo lo relacionado con la Edad Media que tenéis en el banco multimedia, que es un banco donde están todas las imágenes, los vídeos, los audios, los mapas, ¿vale? Sobre el tema en cuestión que estamos hablando. Y en profundidad, donde encontráis también artículos en profundidad. Entonces, esto, vosotros podéis hacer la búsqueda desde aquí o directamente buscarlo en las diferentes aplicaciones. Como os digo, no voy a entrar a todas las aplicaciones, pero tanto en las dos materias que nos aplican, pues tenemos varias aplicaciones que nos pueden servir. El banco multimedia, como os digo, es genérico y podemos encontrar de todas las materias. Está organizado por temáticas, si os fijáis, educación artística, ciencias naturales, física y química, ¿vale? Ciencias sociales. Encontramos contenido multimedia organizado, ¿de acuerdo? Aquí lo podéis encontrar o bien utilizando el buscador o bien utilizando las diferentes secciones. Después, el museo virtual, aunque no esté directamente relacionado o que dentro de lo que es ciencias sociales y ciencias naturales no se trabaja a lo mejor historia del arte propiamente, sí que para que sepáis que se organiza con las diferentes etapas, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, pues estamos en la Edad Media, pues podemos entrar a cada uno de las etapas de los tipos de arte y vemos aquí, pues, mezquitas, ¿vale? Tenemos la imagen de la mezquita y sí, si tenemos información relevante, no a nivel visual, sino a nivel de información escrita, pues lo veis que lo tenéis aquí organizado, ¿vale? Entonces aquí enlazado, voy y la mezquita de Córdoba, pues tengo aquí la historia y puedo investigar y puedo ir más allá, ¿de acuerdo? Está todo interrelacionado aquí porque no hay arquitecto, no hay, pero si hay un arquitecto, hay autor, hay artista, pues también lo tenemos vinculado, ¿vale? Después, perdona que he perdido el ratón, aquí lo tengo. Después, ¿qué más encontramos? Pues a ver aquí, por ejemplo, la Temapedia, ¿de acuerdo? La Temapedia es un entorno donde encontramos contenido enciclopédico, pero que está estructurado más siguiendo un poco la estructura de lo que son las materias curriculares. Por ejemplo, ciencias sociales. Aquí lo que encontramos es por bloques de contenidos, geografía, geografía de España, historia, historia de España, historia de España, por ejemplo. Entonces, aquí lo que tenemos es los temas, ¿vale? Y
los contenidos. Entonces, de cada uno de los contenidos podemos tener un contenido multimedia, un artículo en profundidad, ¿de acuerdo? O bien en algunos casos tenemos las dos versiones, en profundidad y en resumen. Son artículos enciclopédicos de, pues en este caso, pues de Esparta, uno que entra más en profundidad, seguramente va a tratar más detalles, y otro en resumen, que es pues eso, un poquito más resumido y más concreto con la información más relevante del contenido que estamos buscando, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis que aquí podéis encontrar un montón de información sobre vuestras materias. Después, vale, después, ¿qué más tenemos? En historia, la cronología, ¿vale? En cronología encontramos aquí también organizado por las diferentes etapas, Edad Media, y tenemos aquí la línea del tiempo en la que si vamos pasando, ¿vale? Vamos viendo los diferentes acontecimientos o fechas relevantes también en función de unas categorías, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué queremos? Pues los hechos principales. O no, mira, solo quiero los de historia, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel histórico, estos son las fechas relevantes. No, ciencia y tecnología también, ¿qué pasó? Pensamiento, religión, lengua y literatura, arte, ¿vale? Podemos ir pasando, ir viendo todos los acontecimientos importantes de esta etapa, ¿de acuerdo? Entonces, también en este momento, si estáis trabajando con los alumnos alguna parte específica de historia, pues también pueden localizar aquí muchísima información. No lo he dicho, pero entonces si entramos, vuelvo a entrar, perdonad, que me he ido muy rápido. En cada una de esos acontecimientos tiene su artículo en profundidad donde explica qué pasó, ¿vale? Después, para los de ciencias de la naturaleza, tenemos aquí la aplicación del cuerpo humano, ¿de acuerdo? En la aplicación del cuerpo humano lo que encontramos es organizado por todos los sistemas del cuerpo humano, ¿vale? Por ejemplo, pues vamos al sistema glandular y de cada uno de ellos, pues todas sus partes, todos sus órganos, explicados con su artículo de referencia y las imágenes multimedia que corresponden. En algunos casos son simplemente imágenes, en otros casos tenemos alguna animación, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues podemos ver que esto también lo podéis coger, podéis copiar la imagen y llevárosla para utilizarla en vuestros materiales, si os estáis preparando vuestros propios materiales. ¿De acuerdo? Voy a cerrar y vuelvo. Por último también, para los de historia, si estáis trabajando toda la parte de historia de España, aquí también encontráis la historia audiovisual de España. Aquí también está organizado por las diferentes etapas, ¿vale? Y voy, por ejemplo, aquí a los visigodos. Y lo que encontráis aquí es una descripción de la etapa, pero la característica principal es que aquí en el mapa de España de la península encontráis diferentes vídeos que os pueden servir para acompañar vuestras explicaciones. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si le damos al vídeo, son vídeos cortos, ¿vale? Que muy concretos, con información muy concreta, que si utilizáis un poco el sistema Flip Classroom, pues también lo podéis utilizar ahora para mandar vuestras explicaciones a los alumnos. ¿De acuerdo? Habéis visto que es 1 minuto y algo de vídeo, ¿vale? Son muy, muy concretos. Este material, todo el material que encontráis dentro de este banco de contenidos es contenido que hemos utilizado, reutilizado de todas las enciclopedias que conocéis del Grupo Planeta y se ha organizado y adaptado a las necesidades y a las características de los alumnos que ocupa Habla Planeta de quinto de primaria a cuarto de la ESO. ¿Vale? Tenéis otras aplicaciones, tenéis un comparador de estadísticas para todo el tema de geografía también y para la parte de matemáticas y también si dais algo, si todo el tema de población, demografía, pues esto también lo tenéis aquí. Tenéis una aplicación de una sala de audición, ¿vale? Tenéis otras aplicaciones que podéis investigar y que os animo a que investiguéis y podáis localizar. Vuestros alumnos, a ver qué tenía yo por aquí, también el perfil del alumno, perdonad que... A ver si es que no lo he cerrado. A ver, que no sé qué estoy haciendo. Un segundo, que con el... A ver, voy cerrando cosas. Aquí... Vale, aquí tengo el perfil del alumno. Vale. El alumno, como sabéis, aquí en la parte central tiene los contenidos, en la parte lateral tiene las tareas que le van llegando. Él también tiene acceso a este banco de contenidos. Lo tiene aquí, ¿de acuerdo? Dentro de este entorno tiene banco de contenidos. Y aquí puede exactamente navegar igual que vosotros.
¿De acuerdo? Vale, ¿tenéis alguna duda? Voy a detener la presentación. Cristina, nos preguntaban dónde están los webinars que hemos grabado. Les hemos pasado el enlace, pero decirles que el de hoy, que no estará inmediatamente, o sea, que ahora lo tenemos que acabar de grabar y lo tenemos que subir. Exacto, este de hoy lo descargaremos una vez finalizada la sesión, lo descargaremos, lo subiremos, pero lo podréis encontrar, yo creo que esta tarde lo podréis encontrar ya en este enlace que os han pasado aquí por el chat. Sí, en el chat ya hemos enviado los enlaces de interés. Perfecto. Tenemos los anteriores webinars, el formulario de contacto, pues si hay alguien aquí que aún no ha solicitado las licencias, no tiene Aula Planeta en el centro, el formulario de los webinars para consultar los próximos y el enlace a las propuestas didácticas que hemos ido enviando durante estos días. Ah, perfecto. Pues estas propuestas didácticas, mira, aprovecho y comparto y os enseño rápidamente, pero lo que plantea es un poco este planteamiento que os hacíamos en el desafío, ¿de acuerdo? Pero de una forma, pues a lo mejor un poquito más simple y focalizando un poquito más, a ver, un poquito más el trabajo en esas preguntas que os comentaba antes, ¿de acuerdo? Voy a ver, aquí. ¿Vale? Esto, basándonos un poco en la rueda del aprendizaje, que hoy no la hemos explicado porque ya haréis todos repetidores, pero basándonos en los pasos de esta rueda de la activación, tenemos la propuesta en la que se plantea, pues, compartir con los alumnos esas preguntas que teníamos en el desafío, plantear que ellos nos den respuestas a estas preguntas, pues, o con una presentación, con un vídeo, con un audio, con una infografía, con lo que ellos quieran, pero utilizando todos estos recursos que hemos ido viendo, con las preguntas, los recursos de investigación, el cuaderno de aprendizaje, los recursos de ejercitación. Entonces, todo lo que hemos visto que os propone el desafío, lo tenéis aquí en esas propuestas ya enlazado. ¿De acuerdo? Entonces, si no tenéis más dudas, ¿vale? Antes de terminar, que quedan nada, 5 minutitos, os dejamos aquí el cuestionario, ¿de acuerdo? Bueno, recordaros, si alguien se ha incorporado después, que como hemos preguntado al principio si todos eran repetidores, si alguien se ha incorporado más tarde, que si no tenéis acceso a Aula Planeta, os podéis poner en contacto con nosotros en este enlace y pedirnos la solicitud, porque como sabéis estamos ofreciendo los contenidos y las licencias de Aula Planeta gratuitas hasta final de curso para que en esta situación pues lo podáis utilizar, ¿de acuerdo? Esto para empezar. Después, cualquier otra duda que tengáis a nivel, pues eso, de las propuestas, de lo que sea, pues podéis también plantearlo desde aquí. Y por último, pues pediros a ver si nos podéis responder a este cuestionario, que podéis, si tenéis el lector de QR, podéis utilizar este QR y si no, en el navegador, poniendo este enlace, este código, ya lo podréis hacer. Una pequeña encuesta de satisfacción de si os ha gustado este webinar, qué necesitáis, ¿vale? También hay un apartado de necesidades, porque lo que vamos haciendo es modificando y adaptando un poquito más los webinars. Entonces, cualquier cosa que no hayáis visto en estos webinars anteriores, trabajo colaborativo, online, no sé, cualquier cosa que os surja, nos lo podéis pedir y en la medida de lo posible, pues intentaremos introducirla en nuestros webinars. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. A vosotros. Lo dejamos esto aquí, dejamos también el chat un rato abierto por si tenéis cualquier duda, aquí estamos, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues muchas gracias, ¿eh? A vosotros. A vosotros. Que tengáis muy buena Semana Santa para los que la hagáis ahora. Vale. Nosotros la semana que viene. Venga. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego.